Bueno, continuando un poquito con lo que estuvimos hablando el otro día, les empecé a comentar un poquitito acerca del traslado de sustancias a través de la membrana plasmática, de nuestras diferencias entre procarionte y eucarionte. Hasta el momento no hablamos mucho de este esquema aún, pero les comentaba la importancia de esta membrana plasmática rodeando a la célula. Estuvimos hablando de un cuadro general donde presentamos su estructura, vimos los espacios que separa esta membrana, hablamos la diferencia entre bicapa lipídica y membrana plasmática, ¿sí? Y en las últimas clases estuvimos haciendo referencia a cómo se pueden trasladar un montón de sustancias a través de esta membrana, que va a ser la verdadera aduana que va a determinar quién ingresa al interior de la célula y quién puede salir, ¿sí? Continuamente la célula va a estar recibiendo materiales y también eliminándolos al exterior en función de su propia necesidad. Entonces, es importante conocer por lo menos lo más básico acerca de los conceptos del transporte, ¿sí? Para que vayan adelantando un poquitito a lo que vamos a ir viendo un poco más adelante. La clase pasada les presentaba un poco en forma general lo que es un transporte pasivo y un transporte activo. Estuvimos hablando de cómo las características de la sustancia que se están por trasladar pueden influir, ya sea favoreciéndolas en su traslado o desfavoreciendo su traslado. Dijimos que algunas estructuras van a poseer características favorecedoras que van a permitirle pasar directamente entre los fosfolípidos de la membrana, ¿sí? Atravesando lo que se conoce como bicapa lipídica, y en algunos otros casos las sustancias no pueden atravesar esa estructura por sí mismas, entonces recurren a la ayuda de proteínas para poder hacerlo, ¿sí? ¿Cuáles eran las características favorecedoras de un transporte? Tamaño pequeño, liposoluble y sin carga eléctrica. Bien, el tamaño pequeño creo que todo el mundo lo entiende, el de la carga eléctrica también, bastante se entiende que si te tenés que trasladar algo que no tenga carga eléctrica y algo que puede ir largando carga eléctrica, cualquiera va a preferir trasladar lo que no lo tenga, ¿sí? Pero lo de liposoluble e hidrosoluble por ahí suele traer confusiones a la hora de un examen. ¿Cuál es la forma más sencilla de acordarnos de esto? Recuerden que el centro de la bicapa está formado por colas de fosfolípidos que son liposolubles. Y les dije de forma sencilla que más fácil es atravesar una pared cuanto más me parezco a ella, ¿sí? Entonces, en este caso, la estructura liposoluble se va a relacionar mejor con las colas de los fosfolípidos y de esa forma se transforma en una característica favorecedora, la liposolubilidad. ¿Estamos acá o no? ¿Todos me siguen en esto? Sí, Bien. En algún que otro examen, ¿saben? Por ahí suelen aparecer algunas oraciones donde les comentan de que si yo colocara una sustancia en aceite, ¿cómo influiría esto en su traslado a través de la membrana? Si vos envolvés a algo en aceite, ¿lo estás haciendo más hidrofílico o más hidrofóbico? Más hidrofóbico. Más hidrofóbico. Entonces, Héctor, ¿te parece que va a ser favorecedor del traslado o desfavorecedor si vos colocas una sustancia en aceite? Va a ser más favorecedor porque se parece más. Claro, se transforma en algo más liposoluble, entonces más fácil atraviesa la bicapa, ¿sí? Siempre piensen en lo que le están comentando, porque por ahí le sacan del esquema básico, les agregan palabras que por ahí no estamos acostumbrados a entender o analizar una frase diferente a la que ya veníamos aprendiendo y por ahí se marean. Piensen con lógica, ¿sí? Si yo meto algo en aceite, lo estoy transformando en algo que es más liposoluble. Si vos Vamos a suponer, ¿no? Si usted tiene una milanesa y la colocan en el aceite y la sacan a la milanesa, ¿qué tiene afuera? Y el aceite en la cual la colocaste. La transformaste en una estructura más grasosa, más liposoluble. Entonces, más fácil, si fuera una sustancia a transportar, más fácil va a atravesar la bicapa.
¿sí? De forma contraria, si yo a una estructura la coloco en algo que sea muy hidrosoluble, después la quiero hacer pasar por la bicapa y le va a costar. ¿Todos siguiéndome bien en esto que estoy diciendo? Traten de ir utilizando mucho la lógica. No siempre estudien de memoria lo que se les va comentando, porque es mucho más difícil de entender si yo quiero aprenderme todo de memoria. Traten de ir razonando, yo voy a tratar de ir ayudándolos en ese razonamiento que tengan que hacer, pero siempre sigan su lógica, ¿sí? Bien. Entonces, la clase pasada les comentaba un poco también acerca de si esta fuera mi membrana, ¿sí? Si esta fuera mi membrana, voy a tener distribuidas un montón de sustancias tanto por fuera como por dentro de la membrana plasmática. Imagínense que esta fuera la membrana plasmática, entonces de un lado de la membrana tenemos la matriz extracelular, del otro lado de la membrana tenemos al citoplasma, ¿sí? De la célula, y podemos ver que hay un montón de sustancias. Acá yo les puse los ejemplos más importantes, digamos, de sustancias que se van a distribuir a ambos lados. Y tenemos que entender de que la forma en que se distribuyen estas sustancias es diferente de un lado y del otro. Siempre va a haber cierto predominio, al menos, de una sustancia de un lado y del otro la membrana. Siempre tiene que haber un lugar donde haya más y donde haya menos acerca de esa sustancia. La cuestión es esta. De esas sustancias que yo estoy distribuyendo, que les comenté cuáles habían más afuera y cuáles habían más adentro, potasio y dióxido de carbono eran los del lado de adentro, ¿sí? Esta distribución diferente de cada una de estas sustancias va a determinar, junto con otros componentes, que de un lado y del otro de la membrana existan diferencias en cargas eléctricas, ¿sí? Así como las sustancias se distribuyen de forma diferente de un lado y del otro de la membrana, esa distribución asimétrica de sustancias va a determinar, junto a otros componentes que también colaboran en esto, a que de un lado y del otro de la membrana tengamos diferentes predominios de cargas eléctricas, ¿sí? Como pueden ver acá, ¿cuántas monocapas tenía la bicapa lipídica o la membrana plasmática? ¿Cuántas monocapas? 2. 2. Anto, ¿cómo se llamaba la monocapa que miraba hacia afuera? Monocapa matricial o externa. Matricial o externa. ¿Y la del lado de adentro? Monocapa citoplasmática o interna. O interna. Bien, perfecto. Entonces, si nosotros colocamos un medidor de voltaje, ¿sí? Lo que hicieron fue colocarle un medidor de voltaje acá, perforaron la membrana plasmática con un medidor de voltaje y al analizar el interior de la célula, ¿sí? Al analizar del lado de adentro de la membrana, vamos a suponer que colocaron el medidor de voltaje, le salía más o menos, esto puede ser variable desde una célula a la otra. Esto es importante lo que estoy diciendo, ¿eh? Este valor eléctrico, negativo por dentro y positivo por fuera, es común a todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Todas las células van a ser eléctricamente negativas del lado de adentro de la membrana y electropositivas del lado de afuera de la membrana, ¿sí? Los valores pueden ser muy amplios, puede ir desde menos 40 a menos 200 milivoltios, eso es muy variable, no les van a preguntar esa variedad, ese número, ese rango, no les van a preguntar, pero quiero que sepan que es muy variable. No es que todas las células tienen el mismo valor eléctrico, ¿sí? Eso va a ser variable, pero siempre va a ser a predominio de carga negativa en el lado citoplasmático, ¿sí? Esta característica, justamente, esta
diferencia de cargas eléctricas de un lado y del otro de la membrana, se le colocó el nombre de potencial transmembrana, ¿sí? Potencial transmembrana. La diferencia de cargas eléctricas entre un lado y el otro de la membrana se lo conoció como potencial transmembrana, ¿sí? Bien. Si nosotros analizamos la membrana plasmática de una neurona, si nosotros analizamos la membrana plasmática de una neurona, que es una célula que ustedes tienen que conocer bastante bien, ¿sí? El potencial transmembrana en la neurona va a tener este valor, menos 60, menos 70 milivoltios. ¿Eso es del lado de adentro o del lado de afuera? Si es negativo. Del lado de adentro. Del lado de adentro, ¿sí? Eso va a ser del lado de adentro. Menos 60, menos 70 milivoltios. ¿Vamos todos hasta acá? Ese es el valor eléctrico que va a tener el potencial el transmembrana en una neurona, ¿sí? Entonces, la distribución diferente de sustancias de un lado y del otro de la membrana hacen que predominen distintos tipos de cargas eléctricas de un lado y del otro de la membrana. Del lado de afuera es electropositivo, del lado de adentro es electronegativo. Del lado de adentro es de donde se toma el valor del potencial transmembrana. ¿Sí? Bien. Les mostré el otro día que, acá pueden verlo, de hecho, tienen que ir aprendiendo los símbolos químicos también para la parte de química. El sodio, el calcio, el magnesio, el bicarbonato, la glucosa, el oxígeno y el cloruro son sustancias que predominan del lado de afuera, mientras que el potasio y el dióxido de carbono son las sustancias que predominan del lado de adentro. Predominan, o sea que también hay del lado en el caso de estos, también hay del lado de adentro, pero en menores cantidades de lo que hay del lado de afuera. Y para el dióxido de carbono y el potasio, si bien predominan adentro, también existen ciertas cantidades de ellos en el exterior celular. ¿Sí? Bien. No todas las sustancias que vamos a atravesar, que quieran pasar la membrana, van a tener carga eléctrica. No todas, ¿sí? Si una estructura no tiene un predominio de carga eléctrica, se dice que es una molécula de naturaleza neutra, ¿sí? Es neutra. Si no tiene un predominio de cargas eléctricas, es de naturaleza neutra, ¿sí? En cambio, si una estructura tiene cargas eléctricas, ¿sí? Netas, estamos hablando de una estructura que va a ser de comportamiento iónico, un ion, ¿sí? Si tiene carga eléctrica, hablamos de una sustancia iónica, un ion, ¿sí? Los iones pueden presentarse con carga eléctrica positiva o con carga eléctrica negativa, ¿sí? Si yo hablo de iones en general, estoy hablando de cualquier molécula que tenga carga eléctrica. Pero si yo quisiera dividir a esos iones, puedo encontrarme con iones de carga positiva y iones de carga negativa. Los iones de carga positiva se llaman cationes. Los iones de carga positiva se llaman cationes. Mientras que los iones de carga negativa van a ser llamados aniones. ¿Cómo se llama con carga positiva? Cationes. Cationes. Si son de carga negativa, aniones. ¿Vamos hasta acá?
Por lo que ustedes ven en este esquema, el sodio, ¿qué tipo de ion es? Un catión. Un catión. ¿El potasio? Anión. ¿Eh? Anión. ¿Qué carga tiene el potasio? Catión. Un cation. Es un Ah. cation, ¿sí? ¿Cuál aparece acá como anión? El cloro. El cloruro. Y acá el bicarbonato también tiene una carga negativa, ¿sí? También va a ser un ejemplo de anión, ¿sí? Bien. Si ustedes ven, hay dos cationes que son muy importantes para la célula. Dos cationes que son extremadamente importantes para la célula. Uno es el sodio y otro es el potasio. Estas cosas que les voy a decir acá son muy importantes, ¿sí? Que están acá en los cuadritos. El principal ion, o podríamos decir el principal cation de la matriz extracelular es el sodio. Por eso está resaltado en otro colorcito de sodio respecto a los demás, ¿sí? El principal ion del medio extracelular es el sodio, ¿sí? Y del lado de adentro, ¿sí? El principal ion o catión también del medio intracelular va a ser el potasio, ¿sí? Va a ser el potasio. Vamos a hacerle justicia, pues al sodio lo resaltamos con color y a este no. Vamos a hacerle justicia al potasio, pobrecito. Acá ya está puesto, pero lo vamos a poner con color, ¿sí? El potasio es el principal ion del medio intracelular, ¿sí? Eso es importante que lo tengan bien presente. ¿Vamos hasta acá? Sí. Y la clase pasada hablamos de una clasificación básica de los transportes. Este cuadro ya se los mostré a ustedes. No. No. Bueno, a partir de ahora, esto ya tiene que estar sabido para la clase siguiente. Es una clasificación de los transportes, ¿sí? Les aclaro algo, Ya tenemos el cuadrito de membrana, ¿eh? Hay que ir acordándose de los cuadritos, ¿eh? Bueno, en transporte, la facultad, cuando ustedes le hablan del tema transporte a través de la membrana, les van a estar hablando de los transportes de baja masa, ¿sí? Esto depende de dónde nosotros lo leamos, depende de nosotros de dónde lo leamos, pero en los libros, la mayoría de las veces, cuando hablan del tema transporte a través de la membrana, se refieren principalmente a estos, a los de baja masa. Pero en realidad hay dos tipos de transporte. Existen transportes de alta masa y de baja masa, ¿sí? Cuando yo les explique el tema transporte a través de la membrana, que es lo que empezamos a comentar un poquitito, yo le voy a estar hablando de estos. Estos son la estrella de la biología, no. Los de alta masa mucho no me va a interesar. Es más correspondiente a otro tema que es sistema de endomembrana, cuando hablamos de transportes de alta masa. Cuando yo le hable del tema transporte, siempre me voy a estar refiriendo a los de baja masa. Pero en realidad, la verdad de la cuestión es que los transportes se pueden dividir en alta y baja masa, ¿sí? Si la facultad a usted le da una clasificación de transportes que sea diferente a esto, es porque se están basando en algún libro diferente al que yo le estoy explicando. La mayoría de las veces se la explican de esta manera que yo le estoy diciendo, ¿sí? Centrándonos en los transportes de baja masa. Pero también pasó un año
de que les pedían que hagan un trabajo práctico de los que les comenté en la clase inaugural que les hacen hacer semana a semana para ganar sus puntos, ¿sí? Le entregaron un apunte de transporte que era un desastre el apunte y que tenía otra clasificación diferente a lo que yo les estoy comentando. ¿Qué van a tener que hacer en esa situación? No cometan el error porque muchos son ciegos de lo que aprendí en la academia y el que me toma el examen es el de la facultad. O sea que si yo te digo que la célula se larga pedos rosados y la facultad te dice que se largan pedos azules, vos te acordás que se largan pedos azules, ¿entiendes, no? Hay que estudiar como ellos se los pidan. Entonces, este cuadro yo se los muestro porque es lo que generalmente se da, pero si existe alguna variedad en algún apunte para un trabajo práctico, a ustedes siempre que le hagan hacer un trabajo práctico semanal, les van a entregar un archivo PDF, le van a subir un archivo PDF del tema correspondiente. Ustedes van a tener que leer ese archivo y hacer con ese apunte el trabajo práctico que ellos les piden. ¿Sí? Porque muchos por ahí se centran en lo que dieron conmigo nomás y ellos quieren que ustedes utilicen el contenido que ellos le dan. Porque justamente ellos están por ahí un poco en contra del tema de academia y demás, pero porque obviamente que eso deja en evidencia que la facultad no tiene el nivel suficiente para que un alumno aprenda. Entonces, obviamente que no les gusta la academia. ¿Sí? Pero siempre tienen que hacer los trabajos prácticos con lo que ellos les suban de material. ¿Está bien claro eso? ¿Sí? Bien. En los transportes podemos empezar a hablar de un transporte de alta masa y un transporte de baja masa. A ver, les voy a comentar de forma general los de alta masa, por una cuestión de que vamos a escucharlos nombrar por ahí de vez en cuando, van a escuchar en neuronas, yo le voy a decir, la neurona llega a tal cosa y hace una exocitosis, y ustedes ya tienen que tener un concepto básico, por lo menos de lo que estemos hablando, ¿sí? Vamos a concentrarnos en qué implica cada uno de estos, ¿sí? Entonces, en los transportes de alta masa, como para empezar a comentar, nos encontramos con tres tipos de transportes que van a ser llamados endocitosis, exocitosis y transitosis. ¿Sí? Endocitosis, exocitosis y transitosis. Siempre que ustedes tengan el prefijo endo, significa hacia adentro. ¿Sí? Endo es hacia adentro. Todas esas cosas se van a aplicar siempre, o sea que anótense qué significa cada una para que después no estén repitiendo como loro. Endocitosis significa que va para adentro. Lo contrario es exo. Exocitosis es largar cosas hacia afuera. ¿Sí? Entonces miren esto, miren el esquemita. Siempre miren mucho los dibujos, pues los dibujos son la posta para estudiar todos los temas. Yo los temas los estudiaba solamente con dibujos, ¿sí? Poco y nada lo que anotaba de teoría, solamente era estudiar con dibujos. Fíjense. En una endocitosis, acá yo le subrayé en verde, le está mostrando cómo la célula, en este primer dibujo, desde dónde viene el material y hacia dónde va. Desde afuera hacia adentro. Claro, estamos juntando material que viene desde afuera, la membrana como que lo englobara, se forma como un globo de membrana donde encierra ese material que viene desde afuera, y fíjense cómo les están mostrando que el material está ingresando desde afuera hacia adentro de la célula. Entonces, si incorporamos material desde afuera, ¿sí? Incorporamos material desde afuera, se lo engloba con la membrana misma, se forma una estructura que se llama vesícula, más adelante la van a conocer, ¿sí? Se forma una vesícula y esa vesícula formada por membrana, ¿sí? Engloba en su interior el material que venía desde afuera.
Cuando eso pase, vamos a estar en presencia de una endocitosis. ¿Sí? Ahí vamos a estar en presencia de una endocitosis. ¿Sí? Consiste entonces la endocitosis en la incorporación de material de alta masa desde la matriz hacia el interior de la célula. ¿Qué dije? A ver si me estaban prestando atención. Que la endocitosis trataba de un transporte desde la matriz hacia el interior. Un Sí. transporte Yo que... ya ni me perdí todo, así que no entendí. ¿Qué De pasó, alta Ale? masa. Un transporte de alta masa. Incorporación de alta masa desde la matriz Incor- hacia el interior. Es la incorporación de material de alta masa desde la matriz extracelular hacia adentro. Eso, pregunto. Mucho bla, 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 pero en el dibujo dice todo eso, ¿no? Si yo me aprendo el dibujo, dice todo eso, ¿no? Sí, Eso quiero que hagan, ¿sí? Eso quiero que practiquen. Les pido por favor que traten de hacerlo de a poquito, pero que lo vayan practicando porque esa conexión de palabras la tienen que empezar a dominar, ¿sí? Miren esto. Una endocitosis es un transporte de alta masa en el cual la sustancia ingresa desde la matriz extracelular hacia el interior, o sea, hacia el citoplasma, a través de una vesícula de membranas. Si quieren le agregamos eso. ¿Sí? Pero entienden la cuestión, ¿no? Todos siguen bien esto. Entonces, ahora quiero que Ciro me digas en qué consiste una exocitosis. Yo te digo solamente que la exocitosis es lo del segundo dibujo. Acá. Así como yo te armé el concepto de una endo, quiero que vos me inventes un concepto de exocitosis. que la exocitosis se encarga de sacar desde la vesícula, sería desde la parte interna, sacar desde la vesícula hacia la parte de afuera, a la sustancia de alta masa. Eso consiste en la eliminación, ¿sí? Eliminación o el traslado de material de alta masa desde el interior de la célula hacia el exterior. Exterior. ¿Se entiende o no? Perfecto. Perfecto. Aunque parezca pavada, la forma de expresarse por ahí es lo que más cuesta, ¿sí? Es lo que más cuesta. Por ahí en el ingreso no les pidan tanto que sean tan expresivos para ese tipo de cosas, pero después se van a encontrar en materias del siguiente cuatrimestre que ya van a tener que tener mucha más práctica en lo que es la parte oral, ¿sí? Por eso también quiero que ustedes aprendan a estudiar de un dibujo, ¿sí? Y que interpreten lo que dice el dibujo, pues después tienen los dibujitos estos, pueden agregarlo a su carpeta y demás, pero si los tengo de adorno, no suman nada, ¿sí? Bien, endocitosis y exocitosis es eso, ¿sí? Hasta acá todos me siguen. Brunito, ¿estamos bien? Bien. Entonces, ¿qué les parece que está pasando en el tercer dibujo? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Vamos a analizar en el sentido del dibujo, ¿sí? Vamos a analizar en el sentido del dibujo. Miren esto. Tenemos una sustancia en la matriz, ¿sí o no? Sí, Tenemos una sustancia en la matriz. Esa sustancia quiere ingresar a la célula. ¿Lo hace? sí. Sí. ¿Mediante qué proceso? ¿Qué se hizo acá? Una endocitosis. Una endocitosis. Una endocitosis se hizo en un primer momento, ¿no?
Pero Ujú. pregunto, ¿esa sustancia que ingresó a la célula tiene como destino quedarse dentro de la célula según este dibujo? No, No, No. No, O sea sale que, por... o sea que atentos acá, ¿eh? Atentos acá. La célula capta un material de un lado, ¿sí? Hace una endocitosis de material de un lado. Pero ese material, escuchen lo que digo, ¿eh? Escuchen lo que digo. Ese material que ingresó a la célula solamente utiliza como vehículo de transporte a la célula, no se tiene que quedar en ella. La célula es solamente un elemento intermediario desde dónde viene y hacia dónde tiene que ir ese material. El material no se queda en la célula. Solamente utiliza como vehículo a la célula para trasladarse hacia el lugar que tiene que ir. ¿Sí? Entonces, si el material no se tiene que quedar, si el material no se tiene que quedar dentro de la célula, en este caso, ¿sí? Se hace una endocitosis de un lado, pero ese material es llevado hacia otro sector de la propia membrana. Y en otro sector de la membrana se hace una ¿qué? Exocitosis. Una exocitosis. Entonces, en forma resumida, podríamos decir que en una transitosis existe una combinación de las otras dos que ya estudiamos antes. En la transitosis hay una combinación de las dos anteriores. En un sector, la célula hace endocitosis, o sea, hace incorporación de un material hacia su interior, pero una vez que ese material ingresa al interior de la célula, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí? no, No, solamente la célula funciona como un intermediario, ¿se entiende? Se capta por parte de la célula ese material, se lo incorpora a su interior y después de incorporado, ese mismo material sale por otro sector de la célula, por otro sector de la membrana, haciendo una exocitosis. O sea que en una transitosis, la célula utiliza ese material que está trasladándose. no, 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 Solamente ella es un intermediario, ¿se entiende, no? Ella funciona como un intermediario en su traslado. Como concepto básico, me interesa que ustedes entiendan que en este caso se hace endo y se hace exo de la misma sustancia. ¿Sí? Se hace endo en un sector, se hace exo en otro sector. Pero de la misma sustancia que ingresó. ¿Todos siguiéndome en esto? sí, Bien. ¿Preguntas hasta acá de los transportes de alta masa? no, ¿Nadie? ¿Nada de nada? Bueno, pues contéstenme. ¿Qué onda? no. Bueno, estamos entonces. Todo bien. Bien. Miren que cuando tengan que rendir examen conmigo los voy a reventar, ¿eh? Te aviso nomás. Yo les pregunto si tienen duda y todo eso, pero después a la hora de tomar el examen, prepárense, ¿eh? Te van a sangrar los ojitos de ver mis preguntas. Bueno, vamos entonces ahora a la otra parte, eso en forma general. Eso en forma general. Por ahí algunos dicen, ¿y qué es eso? ¿Es el núcleo? Me dicen, no, no es el núcleo, es la vesícula con el material que se está trasladando. Yo no le puse el núcleo en este caso a la célula porque quiero hablar del transporte de sustancias, ¿sí? No es el núcleo, no van a pensar que es que se traslada material hacia el núcleo, no. Es una vesícula que trae el material hacia adentro o la vesícula que lleva el material hacia afuera, ¿sí? No es el núcleo de la célula. Ahora vamos a los transportes de baja masa. Transporte de baja masa. Fíjense que en los transportes de baja masa, la clasificación empieza a partir de lo que aprendieron en la clase pasada. El transporte de baja masa se va a empezar dividiendo en transporte pasivo y activo, ¿sí?
Lo representamos el otro día como un tobogán, ¿sí? El tobogán en caída era todo lo que representaba un transporte pasivo y el tobogán en subida era todo lo que representaba un transporte activo, ¿sí? ¿Valen? ¿Te acordás las características de un transporte pasivo? Ujú. Que no se necesita energía, puede ser, Bien. que va de mayor a menor. Va de más Ah, concentración a menos concentración. y no me acuerdo del último y no tengo mis Eso, apuntes. Valen, ¿eso se llamaba gradiente arriba o gradiente abajo? Si estás en caída del tobogán. Gradiente abajo. Gradiente abajo. O a favor o en contra gradiente. Em, a favor. Eso. Vos pensá en esto, Valen. ¿Qué fuerza nos impulsa a nosotros a estar apoyados sobre la superficie de la Tierra? La fuerza de gravedad, ¿sí o no? Sí, sí, Bueno, en un tobogán, ¿dónde te va a favorecer la fuerza de gravedad a moverte? ¿En bajada o en subida? embajada. En bajada, entonces míralo así. Gradiente abajo o a favor de gradiente porque estás colaborando con la misma fuerza de gravedad. ¿Se entiende, no? Sí, Entonces, de más a menos, a favor de gradiente o gradiente abajo, de manera espontánea o no espontánea, espontánea. es espontánea y sin gasto de energía. Todo eso es Sí, transporte pasivo. sí. Ahí quedó más fácil. Bien. Y entonces, Martín, ¿el transporte activo qué características tiene? Va de menos a más, en ¿Sí? contra gradiente o gradiente arriba, ¿Sí? no espontáneo y que usa carga. Usa energía. Sí, ¿Sí? usa energía. Y esa energía, ¿de dónde podía provenir? Eso va a cualquiera, ¿eh? ¿De dónde podía provenir la energía? Utilizar De un gradiente o Puede el venir del ATP. Un gradiente ATP o de un o gradiente. un ATP. eso, del ATP o de un gradiente. Todavía no vimos lo del gradiente, lo van a entender un poquito después, pero les comentaba también la clase pasada que el ATP, adenosin trifosfato, lo nombramos, ¿no? Sí. Nombramos adenosin trifosfato, y el otro que era el GTP o guanosina trifosfato, son las formas principales de energía en la célula. ¿Dónde es el principal lugar donde se fabrica la energía dentro de la célula? Principal lugar, En la mitocondria. En la mitocondria. en la mitocondria. ¿Y qué utiliza la mitocondria para poder fabricar esa energía? Oxígeno y nutrientes. Oxígeno, nutrientes. Oxígeno, nutrientes. Esos son los combustibles energéticos para generar esas moléculas de ATP. Les dije que las formas de energía podían ser mediatas e inmediatas. Todavía las mediatas no las estudiamos. La van a escuchar después hablar más adelante en química, también en biología. Pero las formas inmediatas de energía, las principales eran el ATP y el GTP. ¿Sí? ¿Qué significaba que sean energías inmediatas que ya se pueden utilizar para los procesos que lo requieran? ¿Sí? ¿En qué consistía esta hidrólisis de ATP? ¿A qué se le llama hidrólisis? ¿Por qué decimos hidrólisis de ATP? Que se produce una ruptura en presencia del agua. Se produce una ruptura en presencia de agua. Y cuando vos rompés ese ATP, ¿qué pasaba? Se libera, Se se libera libera energía. energía. Se libera energía. Y esa energía liberada es la que se utiliza para el proceso que requiera energía. ¿Sí o no? Ujú. Perfecto. Sí. Perfecto. Todo eso estuvimos hablando en la clase pasada, ¿sí? Y en función de esto, quiero que me digan, repasando ya lo que era un transporte pasivo y activo y sus características, ya prácticamente este dibujo está cocinado, ya casi todo lo hablamos, ¿sí? De hecho está todo hablado, ¿sí? Características favorecedora y desfavorecedora de un transporte, las características de un transporte pasivo y activo están por acá, ¿sí? Solamente me interesaría que lo hagamos de una forma práctica
a los transportes pasivos y activos, ¿sí? Como para repasar nuevamente las características. Miren esto. Si yo moviera, con lo que ustedes ya aprendieron, si yo moviera dióxido de carbono hacia afuera, ¿sería un transporte de tipo pasivo o activo? Activo. Pasivo. A ver, dos cosas diferentes, escucha ahí. Mm, Pasivo porque va más de menos. No, perdón. En el medio Estoy intracelular mal yo. hay, Estoy mal yo. hay más Perdón. y En afuera hay menos. en el interior celular hay más, en el Sí. exterior hay Negativo. menos. Entonces, ¿se están moviendo a favor o en contra del gradiente? Pasivo. A favor. A favor. Ahora, ¿Gradiente arriba o gradiente abajo? Gradiente abajo. Gradiente abajo. ¿Espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. ¿Sin gasto o Espontáneo. con gasto de energía? Sin gasto de energía. Sin gasto. Entonces el dióxido de carbono se trasladaría hacia afuera de forma Pasiva. pasiva. ¿Estamos, no? Sí. Todo bien claro con esto. Siempre es repasando lo que ya hablamos la clase pasada, ¿sí? En ese sentido, por ahí no nos conviene ir muchas clases atrás, no nos conviene atrasarnos en clase, porque por ahí me puede pasar este tipo de cosas de que si yo no me puse a repasar la clase, entendí en la clase, pero después no la repasé, después cuando retomamos el tema no lo tienen bien en claro, ¿se entiende? Por eso siempre es aconsejable ir viendo de nuevo los videos, ¿sí? Eso lo irán viendo ustedes. Hay gente que prefiere en la clase solamente escucharme a mí, tratar de ver todo, tratar de entender todo lo más posible y después recién anotar. Hay otra gente que ya anota en la medida que va viendo. Lo que no me gustaría que pase, y eso lo tienen que medir ustedes, lo que no me gustaría que pase es que en el intento de hacer todo junto, de escucharme y de anotar a la vez, que ustedes estén tan centrados en su apunte, en escribir, obviamente pues tenemos que estar mirando para escribir la mayoría de las veces, que no me gustaría que pase esto, que ustedes estén anotando y que cuando yo estoy mostrando el dibujo y mostrando todo cómo ocurre, que ustedes se lo pierdan, ¿se entiende, no? Porque esa es la parte más valiosa. Esa es la parte más valiosa de la clase, entender los dibujos, ¿sí? Ustedes vean eso. Si ustedes notan que van siguiéndome en lo que yo voy mostrando y pueden anotar a la par, perfecto, qué mejor que eso. Después miraría el video solamente para ver si tengo todo anotado, para repasar y demás. Pero si ustedes notan que no pueden con las dos, préstenme atención primero en la clase y después cuando vuelven a ver el video recién anoten todo para su apunte. ¿Sí? Eso vayan manejándolo ustedes, pero hagan sus apuntes porque llegado el momento, cuando llegue el examen de la facultad, van a querer repasar de algún lado. Y si no tienen nada anotado, ¿qué le va a quedar por hacer? Solamente mirar los videos. Y mirar los videos implican 2 horas cada uno, 2 horas y pico. No van a tener el tiempo más adelante de hacer apuntes. ¿Se entiende? Porque por ahí me dicen, pero Cristian, vos me decís que anote lo que vos decís en clase. Obvio que tenés que anotar todo lo que yo te digo en clase. ¿Ah? Bien. A veces pasa esto, yo ni espero que me hagan esa pregunta, pero hay veces que me la hacen. Por eso, por más que parezca pavo, se los digo, porque por ahí algunos todavía tienen la duda si tomar apunte o yo no, yo ya entiendo toda la clase, así que ¿para qué voy a tomar apunte? No, error, error, porque va a querer repasar los últimos días ya, 3, 4 días antes del examen y no va a tener nada escrito. ¿Qué va a repasar? Bien, y si yo muevo magnesio desde afuera hacia adentro, Bien, más o menos. ¿qué tipo de transporte es? Pasivo. Un transporte pasivo también. También es transporte pasivo. Bien, con todas las características que involucra, ¿no? Con todo lo que implica eso. Y si yo quiero trasladar sodio hacia afuera, Activo. ¿por qué? Porque se va desde donde hay menos concentración de materia hacia donde hay más. Eso. ¿Gradiente arriba o gradiente abajo? Gradiente arriba. Es no espontáneo.
Y al Exacto. ser no espontáneo, automáticamente requiere de una Un fuente buque de de energía. Más energía. Bien. Entonces, a partir de ahora, todo esto que yo estoy diciendo, que les sirva, ¿sí? Pues yo le voy a decir, bueno, acá en este punto tenemos que sacar el sodio al exterior y ahí, por más que yo no lo diga, ustedes ya tienen que estar, tengo que sacar sodio al exterior. Pero ¿cuál es la condición normal del sodio? ¿Predominar afuera o adentro? Predomina afuera. Hay menos adentro. Entonces, si Cristian me está diciendo que vamos a tener que sacar sodio en algún momento, ese sodio se va a estar moviendo por transporte activo. Capaz que yo ya no se lo diga en ese momento. Ustedes ya van a tener que hacer el autoanálisis de esa situación. ¿Se entiende lo que digo? Ojo a ese tipo de cosas, porque lo van a necesitar para más adelante, ¿sí? Y si yo quiero mover calcio hacia afuera, Transporte activo también. también es un transporte activo, ¿sí? Podríamos hacer más ejemplos de todo esto, pero creo que ya se entendió el punto. Eso tendrían que practicarlo con cada uno. Si se juntan a estudiar, díganse entre ustedes. Y si quiero sacar magnesio hacia el exterior, transporte pasivo o activo. Y si quiero meter bicarbonato desde afuera hacia adentro, transporte pasivo o activo. Eso jueguen ustedes, ¿sí? Pero primero hay que aprender dónde hay más de cada sustancia para poder analizar eso. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No. Bien. ¿Nadie? ¿Nada, nada, nada? ¿Estamos bien? Sí. Bueno. El cuadrito de transporte, por favor, ya lo tienen que memorizar para las siguientes clases. Esto ya tienen que ir aprendiéndose, ¿sí? Hasta el momento yo solamente les hablé de la subclasificación de transporte pasivo y activo, con sus características básicas, ¿sí? Pero fíjense, el transporte pasivo se divide, también es llamado difusión, al transporte pasivo también es llamado difusión, o sea que si les dicen que las sustancias difunden desde tal lugar a tal lugar, difunden, me está diciendo que está interpretándose de que va en forma pasiva, ¿sí? Si yo les digo, el sodio difunde desde el exterior hacia el citoplasma de forma simple. Por ejemplo, ¿sí? Difunde, tengan en cuenta la palabra difunde, difusión, es lo mismo, ¿sí? Difusión hace referencia al traslado de una sustancia, de un componente, desde donde hay más a donde hay menos. Creo que les dije el otro día, si yo tiro perfume en este momento acá en mi cara, el olor del perfume es máxima en el primer momento que yo tiro el perfume. Pero después de algunos segundos el perfume empieza a tratar de ocupar todo el espacio posible que está a mi alrededor. Entonces se está moviendo de donde hay mayor concentración a donde hay menos concentración. Se empieza a disipar, se empieza a difundir por el espacio que me rodea. Entonces eso va a hacer que el aroma en esta zona se atenúe, porque baja la concentración porque se empieza a difundir. ¿Sí o no? Entonces, si ustedes ven en una oración la palabra difunden, ya está hablándoles de que va de más a menos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Todos me siguen en esto? Sí. Bien. Fíjense que en el cuadro de transporte les aparece dos tipos de difusión, una que se llama difusión simple y otra que se llama difusión facilitada. ¿Sí? Se supone que si yo les preguntara, ¿cuál es la característica de una difusión simple o de una difusión facilitada? Se supone que ustedes ya podrían contestarme la mayoría de sus características. ¿Por qué? ¿Cómo que ya se supone que si no me dijiste nada acerca de eso? Sí, ya te dije. Pero
tal vez no te estés dando cuenta. La difusión simple y la difusión facilitada corresponden a qué transporte? Pasivo. Pasivo. Entonces, si yo te pregunto, a cualquiera de ustedes le digo, decime característica de una difusión simple, lo primero que ustedes me tienen que decir, ¿está bien? No conocen todas las características todavía. Pero si yo me ubico en el esquema, en el cuadrito, difusión simple, difusión facilitada, son una subdivisión del transporte pasivo. O sea que si yo en un futuro les digo, ¿qué característica tiene una difusión simple? Ustedes tienen que empezar diciéndome las características de un transporte pasivo. Es que va de mayor a menor concentración, eso. Eso, exactamente. Lo mismo que ya aprendiste, es lo primero con lo que vos me tenés que introducir a la difusión simple. Porque son transporte pasivo, entonces no nos olvidemos de la base. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces, una difusión simple ocurre a favor de gradiente, de más a menos, de forma espontánea, sin gasto de energía, ¿sí? Todo lo mismo. Lo mismo para la difusión facilitada. La difusión facilitada también es una forma de transporte pasivo. Entonces, si yo les digo característica de la difusión facilitada, ustedes empiezan hablándome de las características de un transporte pasivo. Porque están incorporadas dentro de ese transporte pasivo. ¿Vamos hasta acá? Sí. Dijimos ya anteriormente también de que en los transportes a través de la membrana, pregunto, ¿siempre interviene una proteína? Si a través de la membrana, sí. Muy Si a buena. Si es a través través de la membrana, de sí, la pero una bicapa, proteína no. específica de la sustancia que atraviesa. Muy buena la respuesta, pues yo elaboré mal la pregunta, pero me contestaron bien. A mi pregunta la contestaron bien. Para atravesar de un lado al otro, ¿sí? La bicapa o la membrana. Vamos a ampliar la pregunta. ¿Siempre se realiza con ayuda de proteína? No. 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 Algunas veces pasaban directamente entre los fosfolípidos, atravesando, se dice en ese caso, la bicapa lipídica. Y si necesitábamos la ayuda de una proteína, ahí sí decíamos que atravesaba la membrana. ¿Sí? La membrana. Eso según lo que la facultad suele explicar. ¿Sí? En resumen, ¿los transportes siempre son dependientes de proteínas? No. No. Hay transportes que se hacen sin proteína y hay transportes que se hacen con ayuda de proteína. ¿En cuál estoy recibiendo una ayuda entonces? Con la proteína. Cuando hay proteína estoy recibiendo una ayuda de alguien. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque ustedes ya lo saben, pero a la vez no se están dando cuenta de que aprendieron, sin querer, una de las principales diferencias entre una difusión simple y una facilitada. En una difusión simple, la sustancia se va a trasladar directamente entre los fosfolípidos. Entonces, ¿qué características se supone que yo esperaría que tenga una difusión simple? La sustancia que va a atravesarla. Que sea pequeña, sin que carga sea y liposoluble. Que sea pequeña, sin carga o liposoluble. Algunas veces no se cumplen las tres, ¿eh? Algunas veces puedes tener 2 de 3, pero igual realizarse por difusión simple. El tamaño es una característica muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar un transporte. Hay moléculas que son tan chiquititas, pero tan chiquititas, que el resto de las características ni me interesan. La molécula de agua, por ejemplo, la molécula de agua es muy, muy, muy chiquitita. Es hidrofílica, es agua, o sea, no puede ser liposoluble o hidrofóbica el agua, ¿sí? Es pequeña, es hidrofílica o hidrosoluble, y el agua pura no tiene carga eléctrica. O sea que es sin carga. Pequeña y sin carga son características del agua que le ayudan a atravesar, pero no puedo decir que es liposoluble. En ese caso, tengo 2 de 3 características y a pesar de eso, el agua también se traslada por difusión simple. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Yo te enseñé primero qué es, cuál es la situación, cuál es la característica que yo me esperaría que tenga una sustancia para que pase directo entre los fosfolípidos. Pero no te quiero decir que siempre necesitas de las 3. Podés tener 2 de 3 y aún así, igual la sustancia pasar entre los fosfolípidos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. No es siempre así o nada. Siempre hay variedades dentro de cada tema que se pueden presentar de forma distinta. ¿Sí? Bien. No nos vamos a complicar por ahora. Quiero que entiendan esto. ¿Qué características tienen en común la difusión simple y la facilitada? Todo lo que ya aprendimos antes. Son a favor de gradiente o gradiente abajo, se mueven de más a menos, sin gasto de energía, de manera espontánea. ¿Sí? Pero una de las principales diferencias van a estar dadas por si se requiere o no de la ayuda de una proteína y de las características que yo esperaría encontrar en la sustancia que se transporte de esa manera. O sea que en una difusión simple por el nombre, ¿qué creen ustedes que vamos a tener de característica? ¿Vamos a requerir la ayuda de una proteína o no? No. No. Vale. Entonces, ¿qué características esperarían que tenga esa sustancia? Lo que me dijeron, que sea pequeña, que sea liposoluble y que no tenga carga eléctrica. Y están en lo cierto, eso es lo que uno esperaría. ¿Pueden existir excepciones a la regla que no se cumplan todas las características? Sí, puede pasar. Vamos hasta acá, ¿no? Sí. Y entonces, en la difusión facilitada, ¿qué pasaría? ¿Por qué se llama facilitada? Porque Ahí la es donde proteína entran las facilita proteínas, el ¿no? transporte. Claro, porque en este caso sí voy a necesitar de la participación de una proteína. Y Antonella, si vos le pedís ayuda a una proteína, es porque tu sustancia a transportar, ¿qué características esperás que tenga? Que sea más grande, ¿Sí? eh, que tenga carga Que tenga carga. y que sea hidrosoluble. Eso, perfecto. Ahí ya entendieron prácticamente todo lo más importante de una difusión simple y facilitada. ¿Sí? Le voy a mostrar otro esquema ya, pues no lo pensaba hacer, pero son un grupo que va avanzando rápido, así que no me da miedo mostrarles esto. Acá les muestran distintas situaciones. ¿Sí? Acá, bueno, tienen nombres porque en ese momento que habíamos armado el dibujo le fui preguntando a determinadas personas, bueno, y le puse el nombre ahí de los creadores de ese dibujito, digamos. ¿Sí? Miren esto. Un primer dibujo que dice transporte pasivo, difusión simple. Al ser transporte pasivo, ¿qué tiene de característica? Esto es a favor de gradiente, de más a menos, sin gasto de energía, espontáneo. ¿Sí? ¿Gradiente arriba o abajo? Abajo. Gradiente abajo. Eso es la parte de ser un transporte pasivo. Pregunto, ¿el dibujo respeta lo que se dice? ¿Se está moviendo de más a menos, de forma espontánea, sin gasto de energía y demás? Sí. El dibujo está respetando lo que es un transporte pasivo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Chris? Sí. ¿Estamos bien? Priscila, ¿estamos bien? Ah, mira, sí, Liz, Sí. entendí. Ah, Sí. bien. Entonces, esto es para un transporte pasivo. Va de más de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Sí, está cumpliendo eso. Entonces va a ser de forma espontánea, gradiente abajo o a favor de gradiente, sin gasto de energía. Perfecto. Eso es un transporte pasivo. Está representado de forma correcta. Un transporte pasivo. Pero lo que ustedes ven acá, la sustancia que estamos transportando,
por lo que se interpreta, ¿no? ¿Estaría utilizando una proteína o no? No. No, No. entonces, ¿qué tipo de difusión sería? Difusión simple. Simple. Difusión simple. Entonces, miren, mientras que lo que yo marqué acá, entre el corchete, digamos, sería las características de un transporte pasivo. Ahora, si yo me centrara en lo que involucra una difusión simple, tendría que decir que se realiza sin proteína, simple sin proteína, simple sin proteína, facilitada porque me lo facilita una proteína. ¿Sí? Bien en claro esa diferencia, ¿eh? Bien en claro esas diferencias. Sin proteína, difusión simple. Sustancia a transportar, ¿qué me esperaría que tendría de características? ¿Características favorecedoras o desfavorecedoras de un transporte? Favorecedoras. Favorecedoras. Si vos no le tenés que pedir ayuda a nadie es porque lo que transportás va a ser fácil de transportar. O sea, tiene que tener características favorecedoras. ¿Todos me siguen en lo que involucra una difusión simple? Siempre acuérdense de empezar con la característica de un transporte pasivo. Después definir si se trata de simple o facilitada. ¿Qué es lo que básicamente te permite distinguir si se trata de simple o facilitada? ¿Cuál es la característica posta ahí para decir, La proteína. bien, La presencia de la proteína. eso. Si vos necesitas proteína es facilitada, si no necesitas de proteína es simple. Esa es la principal diferencia. Y de ahí ya, sabiendo si necesitamos ayuda o no de la proteína, pensamos en características favorecedoras o características desfavorecedoras de un transporte. Si es una difusión simple, esperaría que tenga características favorecedoras. Si es difusión facilitada es porque, si pedí ayuda, es porque estoy complicado en transportar la sustancia, o sea que tiene que tener un mayor tamaño, presencia de carga eléctrica o ser hidrofílica. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí. Bien. Y les agrego algo, porque todo esto está muy lindo en teoría, puedo repetir como lorito, puedo entender perfecto, pero tengo que saber qué tipo de sustancias se mueven por difusión simple. Esto también se pregunta en el examen. Sobre todo, un par de ellos. ¿Qué sustancias se van a mover por difusión simple? Oxígeno, dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, glicerol, urea, nitrógeno, hormonas, fármacos, entre otros. Son todas sustancias que tengo que saber, ¿sí? Que se trasladan por difusión simple. ¿Qué les aconsejaría yo a ustedes? Vamos a suponer que alguno de ustedes me pidiera el consejo de esto. ¿Cómo? Vos sabés que yo me sé todo, pero no sé cómo, porque ahí tengo que estar repasando y me olvido. ¿Qué haría yo en este tipo de situaciones cuando yo tengo así características que estudiar? Yo lo que hacía era mucho armarme tarjetitas, ¿sí? Acá tengo un pedazo de cartón, pero vamos a imaginar que es una tarjetita, ¿sí? ¿Vieron que vienen las tarjetitas así? Las Vienen fichas. tarjetitas como fichitas, exactamente, son como fichas con renglones, incluso vienen todo. Bueno, yo me armaba un montón de fichitas así, escribía, vamos a suponer, escribía algo acá y en la parte de atrás escribía todo lo que tenía que saber acerca de eso. Entonces yo un día estoy que no tengo tiempo para sentarme a estudiar porque tengo que ir a hacer trámites, tengo que ir a tal lado, tengo que tomar 10.000 colectivos, no puedo estudiar en colectivo. Bueno, me armo tarjetitas. Por ejemplo, acá podría poner transporte pasivo, difusión simple. Entonces yo me armo un mazo de tarjetitas, agarro una al azar, me toca esta. Transporte pasivo, difusión simple. Entonces ahí yo pienso en características de todo eso. Transporte pasivo. Bueno, era un transporte que se ocurría a favor de gradiente abajo, sin gasto de energía,
de forma espontánea. Eso es característica de un transporte pasivo. Si es difusión simple, ¿utiliza ayuda o no? No, no tiene utilización de proteínas, sin proteínas. Bien. Características que va a tener la sustancia que voy a trasladar generalmente. Y generalmente características favorecedoras. Pequeña, liposoluble, sin carga, ¿sí? Y abajo de todo le ponen ejemplos de sustancias que se transportan por difusión simple. Y ahí anotan todo esto que yo les dije. Oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, urea, fármacos, hormonas, ¿sí? Una buena forma de repaso. Jugando con tarjetitas, ¿sí? Obviamente queda como un boludo, ¿no? O vos estás jugando y te reís solo con tu tarjetita y la gente te va a quedar mirando como quién es este. Pero es una forma muy buena de estudiar, ¿sí? Es una forma muy buena de estudiar. De tanto que te equivocás al comienzo, vos leés la tarjeta, repetís sin mirar, después que vos repasás todo en tu cabeza, mirás atrás a ver si le pegaste a todo o si te faltó algo, y ahí vos, no, tal cosa era, bueno, metemos la tarjeta de nuevo. Pero ya tu cerebro ya procesó otra cosa más, repasaste algo, si lo tenías en duda. Seguís jugando con otras tarjetas hasta que otro día te toca de nuevo la misma, y ahí volvés a repasar, ¿sí? Es muy buena, les juro que sirve muchísimo esto para el estudio de cualquier materia, ¿sí? Así que ese es un tip a considerar si lo quieren hacer, si le está costando en algún punto, les puedo asegurar que le va a ayudar mucho. Bueno, pasamos al otro. ¿Ya notaron los ejemplos de sustancias que se pueden mover por difusión simple? Sí. Bien. Sí. Vamos a la otra parte del transporte pasivo, que es la difusión facilitada. ¿Qué características tienen hasta el momento de una difusión facilitada? ¿Qué conocen de la difusión facilitada? Que se necesita ayuda de una proteína. Se necesita ayuda de una proteína, pero antes, Ciro, es como que yo te diga, hola, ¿cómo te llamas? Y me decís, tengo 25 años, vivo en Chaco. Claro, pero vamos a lo básico primero. ¿Qué es lo Que básico? las sustancias son grandes, No, hidrosolubles, ¿no? tampoco. Es como yo te diga, hola, ¿cómo te llamas? Y vivo con mis papás. No, hay cosas antes. ¿Que viene de un transporte pasivo? Claro, es un transporte pasivo, entonces, ¿con qué me empezás a presentar a una difusión facilitada, Héctor? Todas las características de un ¿Eh? pasivo. Todas las características de un transporte pasivo. Claro, las características del transporte pasivo. Si yo le digo, hablame de una difusión facilitada, ustedes me tienen que empezar diciendo, y Cristian, mirá, lo más básico que yo te puedo decir es que la difusión facilitada corresponde a los transportes pasivos, o sea que es a favor de gradiente abajo, espontáneo, sin gasto de energía. Eso siempre tiene que ser su carta de presentación de una difusión simple o de una facilitada. Se los dije hace un rato y ya pisaron el palito, fíjense. Siempre empiecen por ese lado. Después, si le ayuda la proteína y qué característica tiene la sustancia, ya son extras. Ya sí lo tengo que saber también, pero no se olviden de la base. ¿Sí? No se olviden de la base. Porque si ustedes me dicen la difusión facilitada y me presentan diciéndome, ¿es un transporte que utiliza proteína? Sí, está bien, pero no es el único transporte que utiliza proteína. Y ahí yo les caí la vida. ¿Se entiende, no? No es el único que transporta la sustancia con ayuda de proteína. Siempre van a lo básico. Es un transporte pasivo. Entonces, a favor de gradiente, de donde hay más a donde hay menos, sin gasto de energía, forma espontánea. Una vez que ustedes dijeron las características de transporte pasivo, recién me dicen lo que me dijiste vos, Ciro. ¿Qué cosa? Que necesitaba de la ayuda de proteínas. Claro, al ser una difusión facilitada, requiere de la ayuda de una proteína para realizarse el transporte. Y ahora sí, recién después de eso, las sustancias que se van a trasladar por lo general lo van a hacer. ¿Qué cosa, qué cosa y qué cosa?
Bueno, pues, Más grandes, hidrosolubles ajá, y con carga. bien. ¿Siempre se tienen que cumplir las tres, Anto? No siempre. No siempre. Eso no implica que vos, porque no tenga las tres condiciones, no la deje pasar por la proteína, ¿se entiende? Hay algunas veces que va a tener solamente dos y lo mismo va a pasar. Bien. Entonces miren lo que les dice en el otro dibujo. Difusión facilitada. Vamos a acercarnos acá. Vamos al segundo dibujo que dice difusión facilitada. Transporte pasivo, difusión facilitada. Entonces, si yo le digo, ¿cuáles son las características de una difusión facilitada? Desde el punto de vista que es un transporte pasivo, decimos esto, a favor de gradiente, sin gasto de energía, de forma espontánea. Como es difusión facilitada, ¿por quién es facilitada el traslado? Por la proteína. Por la proteína. Se ayuda, este proceso se realiza gracias a la presencia de una proteína. Perfecto. ¿Y qué características yo esperaría encontrar en la sustancia a transportar? Que sea características favorecedoras o desfavorecedoras si utiliza una proteína. Desfavorecedor. Desfavorecedoras, un tamaño más grande, hidrofílica o hidrosoluble. Y acá, ojo con esto. ¿Qué notan de diferente en esta tercera? Ustedes aprendieron que características desfavorecedoras eran con carga eléctrica. Pero acá dice que la difusión facilitada puede trasladar cosas con y sin carga eléctrica. La difusión facilitada puede transportar cosas con o sin carga eléctrica. O sea que lo que me dijiste antes era un chamullo. No, antes te presenté las características de un transporte, cuáles son favorecedoras y cuáles son desfavorecedoras. Ahora te estoy hablando desde los puntos de vista de los tipos de transporte. Y te estoy aclarando de que pueden realizarse el traslado de ambos tipos de sustancias. Son cosas distintas. La difusión facilitada puede mover cosas con o sin carga eléctrica. Por ahora es solamente teoría. Más adelante vamos a aplicarlo con ejemplos, ¿sí? Y lo van a poder entender por qué dice esto. ¿Y qué sustancias se pueden mover por difusión facilitada? Ejemplos de sustancias que se pueden mover por difusión facilitada. Glucosa, aminoácidos, iones. Agua también se puede mover por difusión facilitada. El agua, pero, Cristian, el agua también estaba en la difusión simple, ¿o no? Sí. El agua tiene dos formas de traslado. Si vos tenés que trasladar mucha, pero mucha agua en un tejido, si vos tenés que trasladar mucha, pero mucha agua en un tejido, seguramente vas a utilizar una difusión facilitada. ¿Sí? Si vos tenés que trasladar agua, pero en pocas cantidades, seguramente vas a utilizar una difusión simple de agua. ¿Sí? Si hay mucha agua por trasladar, difusión facilitada. Si hay poca agua por trasladar, difusión simple. Va a depender del tejido del que estemos hablando. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sí. Bien. Ya van a conocer todo acerca de esto, ¿sí? Son ejemplos de sustancias que se mueven por difusión facilitada. Si ustedes prestan atención acá, la glucosa y los aminoácidos son de los macronutrientes. O sea que estos son los que van a venir desde la comida. Cuando nosotros comemos, vamos a comer glúcidos o hidratos de carbono, proteínas y grasas o lípidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos. ¿Sí? La glucosa es un ejemplo de azúcar. O sea que para que nuestra célula pueda incorporar nutrientes a su interior,
¿qué tipo de transporte utiliza? ¿Eh? Pasivo. Bien. Y dentro del transporte pasivo, ¿utiliza difusión Con simple o facilitada? difusión facilitada. Facilitada. Bien. Mi pregunta es esta. Entonces, escuchen bien, ¿eh? Si por alguna razón una célula dejara de producir proteínas, su destino es la muerte celular. ¿Verdadero o falso? Si por alguna razón la célula dejara de fabricar proteínas, su destino sería la muerte celular. Yo creo que sí, es verdadero. Bien. Está bien. Yo te digo que está bien. Pero vos, ¿cómo llegaste a esa conclusión, Martín? Y porque no tendría las proteínas para facilitar el transporte de alguna sustancia, ¿Cómo cuál? como la glucosa. Como la glucosa y los aminoácidos. ¿Y eso cómo Los aminoácidos. causaría que la célula se muera? Y porque no tendría, Dale que te sale, dale que te sale. no tendría eso que necesitaría, digamos. ¿Para Entonces, quién lo necesita? para poder funcionar. Para seguir viviendo, sí. Ajá, pero ¿por qué? ¿De qué le sirve la glucosa y los aminoácidos a la célula? Nutrientes, no. Nutrientes. ¿Y los nutrientes para qué sirven? No puede producir energía. Ahí está. Para Pero la ven, producción de energía. yo le hago pregunta tras pregunta porque quiero que ustedes analicen. Es una frase, así va a ser el examen de la facultad. En las preguntas de la facultad te van a tirar oraciones y vos vas a tener que tratar de, con todo lo que conoces, tratar de analizar lo que te está diciendo. Fíjense, ustedes dirán, pero no me hablaste de proteínas, no me hablaste de muerte celular. ¿Cómo yo voy a saber si la célula se va a morir si no tiene proteína? Sí, lo podés saber. Porque recién les dije, fíjense, si ustedes ven en las sustancias que se transportan en una difusión simple, ¿sí? Si ustedes ven las sustancias que se trasladan en una difusión simple, está bien. El oxígeno, ¿sí? El dióxido de carbono, el agua, hay varias cosas que son importantes para la célula, está bien. Pero a ver, si una célula no puede fabricar proteínas, la difusión simple seguiría ocurriendo, ¿no? Didu, Sí, podría, ¿por qué Y seguiría sí, ocurriendo? porque no necesita de ninguna proteína. porque se hace por la bicapa. Eso simplemente, ¿para qué me interesa a mí la síntesis proteica si la difusión simple se realiza sin proteína? No influye en nada. Pero, ¿qué transporte se va a ver alterado si no tengo proteínas? Todo lo que involucre proteína, o sea, en este caso, de transporte pasivo. ¿Cuál va a ser el transporte que va a dejar de realizarse? La difusión La facilitada. difusión facilitada. Eso, ahí vamos yendo en el camino correcto. Vamos yendo en el camino correcto. Si tu célula no fabrica proteínas, en la difusión simple vos no utilizás proteína para trasladarlo. O sea que los transportes por difusión simple va a seguir ocurriendo. Si yo le dijera, cambio la pregunta. Si la célula deja de fabricar proteínas, el oxígeno no podría trasladarse a través desde el exterior hacia el citoplasma. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Falso. Porque puede pasar por el transporte pasivo por la difusión simple. Porque el oxígeno se transporta por difusión simple. ¿Qué me interesa la proteína? ¿Se entiende, no? Pero, ahí eso es jugar con la cabeza, ¿se entiende? Dentro de los de baja masa, el transporte pasivo, estamos hablando, este se realiza sin proteína, este se realiza con proteína. Entonces yo si le pregunto, les digo, una célula dejó de fabricar sus propias proteínas. Ni me importa, dice la difusión simple. Sí, se va a seguir realizando la difusión simple porque no utilizás proteína. Una alteración en la síntesis proteica a la difusión simple ni le tinga.
pero la que va a estar complicada en realizarse es la difusión facilitada. La difusión facilitada, justamente, lo más importante es que requiere de proteínas. Entonces, si la célula dejó de fabricar proteínas, no va a poder seguir haciendo difusión facilitada. Se le va a interrumpir la difusión facilitada. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Me van siguiendo? ¿Y por qué? ¿Y por qué les dije que iba a terminar muriendo? Porque por difusión facilitada, atentos a esto, por difusión facilitada se iban a transportar nutrientes muy importantes para la célula, como son la glucosa, principal fuente de energía de nuestro cuerpo, y los aminoácidos. Estos dos son importantes que ingresen a la célula porque mediante ellos se puede fabricar energía. Después van a ver que los aminoácidos van a ser utilizados también para fabricar nuevas proteínas. Estos dos tienen que ingresar a la célula para que la célula pueda producir energía. Si vos no tenés proteína, ¿estos dos van a poder ingresar a la célula? No, No. ¿No? Y si no pueden ingresar a la célula, ¿tu célula va a poder producir energía? tampoco. No. Y si no tenés energía, tu célula se muere. Se muere tu célula. Fíjense la cantidad de información que tengo que conocer para analizar una simple oración. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Todos me siguieron en la explicación? Sí. Bien. Bien, bien, bien. Ni planeaba hacer esto, pero está bueno que ya lo hagamos de esta forma. ¿Ya notaron los ejemplos de sustancias por difusión facilitada que se trasladan? Otra pregunta, ¿verdadero o falso? ¿La incorporación de nutrientes al interior celular es dependiente de la presencia de proteínas? ¿Verdadero? Verdadero. Bien, perfecto. Cristian, yo tengo una consulta. Sí. Creo que no lo anoté. Ajá. Para ver cómo hago la pregunta. ¿Viste que el agua estaba tanto en difusión simple como facilitada? Era porque para la facilitada era cuando había más agua, o sea, esa parte no entendí, no enganché. Depende Lo del agua. de qué tanta cantidad de agua tengas que trasladar en un tejido. Ese Ahí está. tejido va a optar por hacer una o por hacer la otra. Si el tejido tiene que trasladar mucha agua, va a ser difusión facilitada. Y si es menor está. cantidad la de agua que tiene que trasladar, difusión simple. Eso ¿Sí? era, gracias. Súper. Y les voy a chismosear algo más respecto a lo que me preguntó Pris. Fíjense en esto. El agua está en la difusión simple y en la facilitada, ¿sí? O sea que el agua se puede trasladar tanto con como sin proteína. Pregunto entonces, ¿la interrupción de la síntesis proteica frena, pero solamente de manera parcial, el traslado de agua? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Verdadero, porque con el transporte pasivo de difusión simple se puede dar transporte de agua de poca cantidad. Ajá. Y Entonces hay un freno parcial. sí, Si yo dijera un freno total del traslado de agua, no se podría dar ninguno de los dos transportes. claro, pero si yo dijera total, ¿es verdadero o falso? Si es total, es falso. Si es Porque total, agua es falso. pasa. Pero Sí. si yo digo hay un freno parcial en el traslado de agua, es porque estoy interrumpiendo la difusión facilitada de agua. Pero se sigue trasladando por difusión simple. Sí. ¿Se entiende lo que estoy preguntando, no? Sí, sí.
Pris, ¿estamos bien? ¿No? ¿Por qué parcial es facilitada? No, no, no. Así fue la pregunta, ¿no? Si se altera la síntesis proteica, se produce un freno Sí, ahí entendí. parcial en el traslado de agua. Porque vos tenés Sí, por difusión simple y por difusión facilitada. ¿Cuál claro, interrumpís si te faltan proteínas? la facilitada, La claro, ahí entendí. facilitada, No pero entendí. se sigue trasladando por difusión simple. La simple, sí, ya entendí, Perfecto. gracias. Explota la cabeza este tipo de oraciones, ¿eh? Es En que hay que general, tener ¿los en cuenta. confunde un poco o me van siguiendo el hilo? Sí. Igual confunde, por más que uno tenga el conocimiento, te lleva a que tengas que pensar un poquito más y te confunde, ¿sí? Así son los modelos de oración en el examen, ¿se entiende, no? Por eso es que tenemos que estudiar bien. Si yo estudio a media nomás, y obvio que te van a reventar la cabeza cuando te pongan una oración así, ¿se entiende? Pero de a poquito vamos a ir practicando. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Un rato más los tengo y ya los voy a dejar ir. Pero, ¿preguntas hasta acá? No, no. Nunca expliqué tanto de transporte en las primeras clases como con ustedes, ¿eh? Es algo completamente diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer. Pero me gusta que te vayan manejando este tema. ¿Preguntas? ¿Nada de nada? Bien. Aprendieron todo lo que es difusión simple y facilitada de forma teórica. Después vamos a aplicarlo, ¿sí? Después lo vamos a aplicar más adelante. Hasta ahí les voy a comentar de este proceso en sí. Después van a ver, ¿sí? No los voy a complicar tanto, esto se complica un poco más, pero solamente quiero que por ahora se repasen esta parte de difusión simple y facilitada, bien completo. Fíjense que acá dentro de difusión simple les da algunos ejemplos. Les dice ósmosis y les dice transportes de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono también, el nitrógeno. Todo lo que sean moléculas gaseosas, chicos, escuchen bien esto, ¿eh? Esto es importante, porque se pregunta en el examen también. Todo lo que sean moléculas gaseosas, ¿sí? El oxígeno y el dióxido de carbono son gases. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que sea gaseoso se mueve por difusión simple. ¿Sí? Los gases no requieren de la presencia de proteínas, entonces, para trasladarse. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? En la facultad se suele tomar el oxígeno y el dióxido de carbono, se trasladan mediante un proceso de difusión simple. ¿Verdadero o falso? Ahí está hecha la pregunta sencilla. Verdadero. ¿Sí? Se trasladan por difusión simple, es verdadero eso, ¿sí? Oxígeno y dióxido de carbono se trasladan por difusión simple. No requieren de la presencia de proteínas para trasladarse. ¿Está? Bien. Pero ahí les dice ósmosis. Quiero que tengan el concepto de lo que es una ósmosis. Anoten por ahí. Ósmosis se trata del proceso de difusión simple del agua. ¿Vieron que hace un rato le dije que el agua se podía mover por difusión simple y facilitada? Bueno, cuando el agua se traslada por difusión simple, se le llama ósmosis. Si yo en otra clase les digo, ¿qué es la ósmosis? Ustedes me tendrían que contestar, es la difusión simple de agua. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Eso por ahora, recuerden esto de los ejemplos, son ejemplos, no son subdivisiones, son ejemplos, le dice ahí. Acuérdense estos ejemplos, los dibujitos, el cuadro, ¿sí? En la difusión facilitada se pone un poquito más heavy más adelante. Ya no los vamos a comentar ahora, vamos a verlos más adelante. Pero la difusión facilitada, ¿qué características tendría la difusión facilitada hasta el momento?
Tiene las características proteína. de favorecedor. Vamos a lo básico, siempre a lo básico. Vamos a lo básico, siempre les dije, ya les dije hoy también. Volvieron a pisar el palito. Dígame características de una difusión facilitada. Por gradiente, A favor del gradiente, A favor de gradiente, espontáneo, espontáneo, sin gasto de energía, sin gasto de energía, gradiente Es abajo. espontáneo. Bien, es no espontáneo, es espontáneo, perdón. Con o sin proteína, ahora sí. con Con proteína. Con proteína, ¿sí? Y se espera que trasladen sustancias. ¿Qué y qué? Más grande. Más grandes, Grandes, hidrosolubles y con carga eléctrica. Con hidrosolubles, características desfavorecedoras. eso, pero O puede ser con- con o sin carga eléctrica. Dijimos en la difusión Sí. facilitada. Sí. Ah, bien. Eso es una difusión facilitada. Acuérdense de decirme lo básico. ¿Eh? Miren que les voy a volver a preguntar en otras clases. ¿Eh? Por favor, no se olviden que es un transporte pasivo. Entonces tienen que nombrar las características de un transporte pasivo para empezar a hablar del tema. Miren esto, hay una subdivisión del transporte por difusión facilitada. Hay dos tipos de transportadores que van a intervenir en este proceso de difusión facilitada. Podemos encontrarnos con canales iónicos o proteínas canal, como la facultad lo suele utilizar, el nombre le suele dar como proteínas canal, pero tienen que saber uno o los dos nombres. Los dos nombres hay que saber. Todas las veces que lo nombro tengo que decir los dos nombres. Canales iónicos o proteínas canal. ¿Y cuál es la otra subdivisión? Permeasas o proteínas transportadoras. ¿Sí? Permeasas o proteínas transportadoras. Son permeasas pasivas. Después vamos a ver que también hay permeasas dentro del transporte activo. Estas son las permeasas pasivas. Las que estamos hablando dentro del transporte pasivo van a ser permeasas pasivas. ¿Sí? Esta subdivisión después vamos a hablarla. Canales iónicos, permeasas o proteínas transportadoras, por lo menos la subdivisión aprendérmela ahora. Acá hay un ejemplo, dentro de las permeasas pasivas tenemos un ejemplo que es un transporte llamado Uniport, ¿sí? Que ahí vamos a ver después más adelante el ejemplo de una proteína que realiza este tipo de traslado que se llama proteína GLUT, ¿sí? Que es de hecho, son proteínas, son familias de proteínas que se encargan del traslado de principalmente glucosa, ¿sí? La principal familia de proteínas encargadas del traslado de azúcares, fundamentalmente glucosa, son la familia de proteínas llamadas GLUT. ¿Sí? Ya la vamos a escuchar, ya la vamos a aprender. Es algo importante también aprender eso más adelante. Más adelante también vamos a hablar del proceso de la ósmosis. Cómo se mueve el agua normalmente desde una zona a otra. Todo eso lo vamos a ampliar después cuando nos metamos de lleno en el tema transporte. Ahora es solamente como una forma de presentación de las cosas más básicas e importantes para que después ampliemos. ¿Sí? Bien, miren esto. Los canales iónicos se pueden dividir en tres tipos a su vez. Esto sí es una subclasificación. Regulados por ligando, regulados por voltaje y regulados mecánicamente. ¿Sí? Todo este cuadro yo necesito ya que se lo vayan aprendiendo, ¿sí? Se lo escriban o se lo impriman, después les paso imágenes si quieren de todos estos dibujitos para que los tengan, pero tienen que aprenderse los cuadros generales. ¿Qué no tendría que pasar? ¿Qué no puede pasar para que les vaya bien en todo este tiempo? Que estos cuadros generales y todo lo que estoy hablando de general de un tema, cuando yo empiece a hablar de cada tema por separado, ustedes esta base del tema que yo les comento ya las conozcan. ¿Sí? Si les estoy presentando las bases de todos los temas y después quiero profundizar en cada tema, si ustedes no tienen la base, no vamos a hacer nada, ¿se entiende, no? Es como empezar de cero si no tienen la base. Entonces, para que funcionen bien como grupo, tienen que asegurarse de todas las bases y irlas estudiando en forma correcta, ¿sí? Antes de que yo empiece a hablar de cada tema por separado, que seguramente va a ser para la época de diciembre,
ustedes ya tienen que ir al día con todas estas generalidades celulares. Nos quedan un montón de cosas todavía por hablar de generalidades celulares. Recién empiezo a hablar de generalidades celulares, ¿sí? Pero tenemos que ir estudiando a la par, ¿sí? A la par. Bien, esto del transporte pasivo. ¿Alguien me decía algo? ¿No? Bueno. Después vamos a hablar más adelante del transporte activo. Quiero que aprendan el cuadro por ahora. Se dividen en transportes acoplados o permeasas activas y bombas, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir hablando un poco más adelante, pero es como para presentarles de forma general este tema. Bien. ¿Qué otra cosa les quería comentar hoy? Teníamos que comentar un poquitito acerca de... El otro día les comentaba que para la observación de los tejidos se utilizan microscopios, ¿sí? Esto es muy a forma muy general, pues la facultad no se los va a preguntar a esto, es solamente como para que tengan una noción general. Hay dos tipos de microscopios diferentes, que son la microscopía óptica y la electrónica, ¿sí? En el caso de la microscopía óptica, esto ya les comenté, el objetivo de la microscopía básicamente va a ser permitir la observación de células. Si yo tengo una muestra de tejido, vamos a suponer que acá tengo un portaobjeto y acá pongo un tejido, un pedazo de tejido de alguna persona, yo al mirarlo así a simple vista, yo no puedo decir, mirá las células del tejido, sí, están con características poliédricas, los núcleos hipercrómicos. No, no puedo hacer eso. No se ve una célula a simple vista. Por eso, cuando se empezó a plantear la idea de que los seres vivos estábamos formados por células, ¿sí? Se trató de buscar la forma de observar estructuras que no son visibles al ojo humano. Entonces ahí surgió la microscopía. La microscopía hoy en día es lo que permite seguir estudiando los tejidos, pues incluso al conocer las características propias de un tejido, uno puede llegar a interpretar las alteraciones que se producen en una enfermedad. En la célula empieza el problema de lo que va a ser una enfermedad en la persona, ¿sí? La microscopía óptica y la electrónica tienen ciertas diferencias que, por ejemplo, una de ellas, la microscopía óptica, para ampliar la imagen, ¿sí? Para poder ampliar la imagen y que nosotros podamos ver algo que no lo podríamos ver a simple vista, la microscopía óptica utiliza lentes, ¿sí? La microscopía óptica utiliza lentes para ampliar la imagen, ¿sí? Van a ver una serie de lentes que las vamos a observar dentro del propio microscopio, que cuando la luz que se utiliza atraviesa esas lentes, ¿sí? Van a ir ampliando cada vez más la imagen, ¿sí? O sea que la microscopía óptica utiliza lentes para ampliar la imagen, ¿sí? La lupa es una lente. Si vos mirás con una lupa, ves algo más grandote de lo que estás observando a simple vista, ¿sí? Te permite una observación con mayor detalle de algo que tu ojo no percibe, ¿sí? En el caso de la microscopía electrónica en vez de utilizar lentes, la microscopía electrónica utiliza bobinas electromagnéticas, se las llaman. Reemplaza las lentes por bobinas electromagnéticas, ¿sí? ¿Alguna vez, no sé si en el colegio tuvieron la oportunidad de observar en un microscopio, ¿sí? Pero los microscopios van a tener una fuente de luz, ¿sí? Acá se puede ver esto que está graficado como en amarillo en el microscopio, ¿sí? Es la luz que se utiliza en el microscopio. Generalmente en esta parte que es la que se apoya del microscopio, se llama base, ¿sí? Se llama base. En la base del microscopio, generalmente hay una perillita que cuando yo lo enchufo al microscopio, al apretar esa perilla se prende una luz, ¿sí? La microscopía óptica utiliza luz,
Y esa luz va recorriendo el microscopio. Fíjense que cambia de dirección en este punto porque se refleja sobre un espejo. Se refleja sobre un espejo. Y cuando la luz refleja sobre ese espejo, entra por este sector. ¿Ven esta plataforma que está acá? Esta plataforma que ustedes ven acá. A ver, vamos a marcarla un poquito mejor. Esta plataforma que ustedes ven acá sirve para que yo ahí coloque la muestra. La muestra de tejido generalmente se la coloca sobre una lámina de vidrio, ¿sí? Se la prepara sobre una lámina de vidrio, que alguna vez habrán visto, que se le suele llamar portaobjetos, ¿sí? Vamos a suponer que Martín viene porque tiene un lunar que le está picando, ¿sí? Vamos a suponer, y yo le veo las características del lunar y veo que está como sobrelevado, más de lo normal. Él me dice que en el último tiempo creció de tamaño, ¿sí? Que antes no le picaba y ahora le pica o le arde, ¿sí? Los bordes de ese lunar son bastante irregulares, varias características que a mí me llaman la atención. Entonces, lo que hago es extirparle ese lunar, ¿sí? Le saco ese lunar y lo llevo al microscopio para observar, ¿sí? Obviamente que yo no saco un pedazo de tejido y lo meto al portaobjeto y lo llevo al microscopio. No, hay toda una serie de pasos a los que se somete un tejido para poder observarlo en el microscopio, ¿sí? Eso corresponde a otro tema que lo van a ver después en la otra materia que se llama técnica histológica, ¿sí? Para yo llevar al microscopio, primero al tejido, hay que sacarlo, hay que hacerle una serie de pasos preparándolo para su observación al microscopio. No es que yo saco una muestra y la miro al microscopio. Se suele hacer con muestras de sangre, por ejemplo. En ese caso sí se podría hacer. Pero generalmente cuando yo saco una muestra, tengo que, parecido a los ingredientes de una receta, vos te comprás la carne, te comprás la verdura, y vos no agarrás la carne y la verdura y te la metés en la boca. No, la vas procesando, le haces toda una serie de pasos como una receta hasta que la comida queda hecha. Bueno, lo mismo pasa acá. La muestra de tejido se la extirpa, se le hace una serie de pasos preparándola para llevarla al microscopio y ahí observarla, ¿sí? Toda esa serie de pasos se conoce como técnica histológica, ¿sí? No importa, igual solamente es a forma general como un comentario. En esa técnica histológica la muestra se va a colocar sobre esa lámina de vidrio que es el portaobjetos, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar acá? Este sector que yo les pinté en morado del microscopio es como una plataforma donde yo voy a colocar esa lámina de vidrio. Esa plataforma se llama platina, ¿sí? Platina. Y esa platina, donde yo voy a colocar el portaobjetos con la muestra, la platina está atravesada en su centro, ¿sí? Tiene un hueco. En el centro de la platina va a haber un hueco. Eso es una biopsia, Mayra, que me preguntabas exactamente eso, una biopsia, una extracción de material vivo del cuerpo, a eso se llama biopsia, ¿sí? Bien, la platina entonces es donde yo voy a colocar la muestra que yo quiero observar en el microscopio. La platina tiene un centro perforado que ¿a quién está dejando pasar? Quiero lo amarillo. ¿A la luz? Deja pasar la luz. Entonces, cuando la luz atraviesa, por lo que ven ahí en el dibujo, la luz atraviesa la muestra, ¿o no? De tejido. ¿Eh? Sí. Sí, la está atravesando. Vos acá colocaste tu muestra, esta es tu muestra, y ahí está atravesando la luz y sigue su camino. ¿Sí? Sigue su camino la luz. La luz tiene que atravesar la muestra. Entonces, Martín, ¿te parece que yo puedo colocar un pedazo de bife ahí de muestra y que la luz la va a atravesar siempre? ¿O te parece No, que no el le va a corte... atravesar. ¿Cómo te parece que tendría que ser el corte o la muestra de tejido para que la luz pueda atravesarla?
Y muy pequeño, que sea ¿Muy qué? Muy muy fino. finito. Eso, Sí. se tienen que, entre los pasos de la técnica histológica que yo les dije que hay que hacer para preparar el tejido, una de las cosas fundamentales es cortar pero en fetitas muy finitas, se utilizan unos instrumentos muy buenos en eso para obtener finos cortes que se llaman micrótomos, ¿sí? Hay unas máquinas que cortan la muestra en pequeños cortecitos muy finitos para que justamente se tienen que hacer finos cortes porque si no hago en finos cortes, la luz no va a poder atravesar la muestra. Y lo que yo necesito para observar es que la luz pueda atravesarlo. ¿Vamos hasta acá? Esto en forma más o menos como para que vayan entendiendo, ¿sí? Entonces un fino corte se coloca acá, la luz atraviesa la muestra y cuando la luz va ingresando a todas estas lentes, eso va a permitir que la imagen se amplíe. Y cuando eso impacta acá en este sector, acá está el ojo de la persona que está observando, que en el ojo también tenemos una lente que amplía la imagen y que se llama cristalino, ¿sí? Ese cristalino, que es una lente que tenemos dentro del globo ocular, ¿sí? Es el que regula la imagen dentro de nuestro ojo, ¿sí? Ese es el que se nos suele dañar, en vez de una lente tendría que ser transparente. Si yo tengo una lente opaca, completamente opaca, voy a ver algo, ¿no? Voy a ver todo borroso, ¿sí? Voy a ver todo borroso. Ese cristalino, igual que las lentes que estén en el microscopio, tienen que ser completamente transparentes. Si se opacan en algún momento, nuestro ojo puede llegar a tener opacificaciones del cristalino, que en una persona más bien, generalmente una persona bastante adulta, a eso se le suele llamar catarata, ¿sí? Cuando el cristalino se opacifica, obviamente que la persona no ve con claridad, ve muy borroso, es por la opacificación del cristalino que perdió esa transparencia y que al no permitir correctamente el pasaje de la luz, eso le trae problemas en la visión, ¿sí? Pero más allá de eso, de esa manera ingresa la luz a nuestro ojo. Nosotros colocamos el ojo en esta estructura que se llama tubo, que nos permite la observación de la muestra que está acá, ¿sí? La luz, el pasaje de la luz, nosotros lo que vemos es la luz, chicos. Y esa luz muestra lo que hay acá de muestra, de tejido. Entonces, para la observación de la muestra, además de la lente, es importante en el microscopio óptico la luz blanca, luz común, un haz de luz, ¿sí? Permite la observación de la muestra en un microscopio óptico. En el caso de la microscopía electrónica, en vez de un haz de luz, se utiliza un haz de electrones. Básicamente, es corriente eléctrica, ¿sí? Pregunto, si yo agarro una linterna en este momento y a ustedes los ilumino así, los ilumino a ustedes, le apunto con una linterna, con la luz de una linterna común y los ilumino. Sus células se empiezan a prender fuego. ¿Sienten algo ustedes si yo les ilumino con una linterna? No. Conclusión. La luz, ¿les parece que mata células? Así, la luz común, ¿eh? La luz común. No estamos hablando de luz del sol, pues si te cocinan en el sol, obvio que te mata células. Pero si yo te alumbro con una linterna común, con luz común, ¿te mato las células? No. No. ¿Por qué les digo esto? Parecerá una pavada lo que estoy comentando. Pero esto también es importante entender. Yo estudiaba como loquito, como de todo de memoria. Cuando empecé a razonar de esta forma, me di cuenta de muchas cosas que no las hubiera podido razonar de forma tan sencilla si no lo pensara de esta forma. Si vos utilizás luz común, esa luz está atravesando la muestra, está atravesando las células que vos estás queriendo observar. Pero dado que la luz no mata células, vos pudiste haber sacado muestras de células vivas de tu persona, de tu paciente,
y observarlas incluso ahí en movimiento. Si vos colocás una muestra de tejido vivo en el microscopio óptico, la luz, cuando la atraviesa, vos estás mirando ahí y vos podés ver que las células están incluso en movimiento. Si vos sacás una muestra de bacterias de una persona y la colocás en el portaobjeto, la ponés en el microscopio óptico, mirás y podés ver la bacteria así, moviéndose incluso. Todas vivas están todavía. Porque la microscopía óptica te permite observar células vivas, aunque también te puede permitir ver células muertas. Si yo a cualquiera de ustedes le saco un tejido muerto, se le quemó la piel, vamos a suponer, saqué esa muestra de tejido, ya las células están muertas. O sea que cuando miro al microscopio, ya están muertas esas células. Pero en el caso que estuvieran vivas, ¿la luz las mataría? No. Entonces la microscopía óptica te permite ver tanto células vivas como muertas. Porque estás utilizando luz. Y la luz, en el caso que estén vivas, no te mata a esas células. En el caso de la microscopía electrónica, en cambio, vos estás usando un haz de electrones. Estás utilizando básicamente electricidad. ¿Sí? Estás utilizando electricidad. Si yo a ustedes los bombardeo con una máquina, con un arma de electricidad, ¿podría llegar a matarlos o no? Sí. Sí. A una célula lo mismo. Si en la microscopía electrónica se utiliza un haz de electrones, los electrones al atravesar la muestra, hasta ese momento capaz que la célula estaba viva, pero cuando la electricidad la atraviesa, ya esa célula está muerta. O sea que la microscopía electrónica te permite ver células vivas. No. No, si estaban vivas, vos la terminaste de matar con el haz de electrones. O sea que esa es otra diferencia. La microscopía electrónica te permite ver únicamente células muertas. Ah, pero qué macana, yo quería ver si las células estaban vivas. Y ya cagaste, digamos, porque ya les mataste con la electricidad que les pasaste. ¿Sí? Bien. Visión directa e indirecta, y bueno, esto se refiere fundamentalmente en la óptica a que generalmente vos, en la microscopía óptica, lo más clásico, ahora se actualizó un poco más, ¿sí? Ahora ya mejoró mucho en ese aspecto. La microscopía óptica permitía, se hablaba de una visión directa porque vos necesitabas que la persona que quiera ver el tejido tenga que estar ahí arriba del microscopio, ¿sí? Hoy en día ya esto cambió un poco más porque vamos a suponer que Mateo es anatomopatólogo, un médico anatomopatólogo que analiza la muestra de tejido para ver qué enfermedad tiene una persona. Yo le saqué una muestra de un tumor a una persona o un supuesto tumor, lo mando a anatomía patológica, se lo mando a Mateo, ¿sí? Pero resulta que Mateo no está acá, está vacacionando en las Bahamas, qué sé yo. Está en cualquier lado, está en China. Entonces hoy en día, antes no se permitía que Mateo pueda intervenir porque él tenía que ver en el microscopio para ver la imagen. Pero hoy en día la microscopía óptica avanzó mucho y hoy incluso se puede llegar a obtener fotografías de la muestra. Hoy en día no solamente está la técnica de observación directa, sino que hoy en día se generaron proyectores de imágenes que sobre una pared te permite tener una foto de toda esa muestra. Yo le saco la foto a la muestra y se la mando por correo a Mateo que está lejos. ¿Sí? Hoy en día se puede hacer eso. Esto de visión directa es algo que es más antiguo, ¿sí? Pero visión directa porque necesitábamos directamente del ojo de la persona, del observador, sobre el microscopio para observar esa muestra. Hoy en día ya no es así. En la microscopía electrónica, en cambio, nada de utilizar el ojo, ¿sí? La luz va atravesando todo el microscopio y vos colocás el ojo y la luz entra por tu ojo. Y eso te permite la formación de la imagen. Pero en un microscopio electrónico se está utilizando un haz de electrones, es electricidad, o sea que si yo colocara el ojo en un microscopio electrónico, si tuviera un lugar para colocar el ojo,
¿Qué pasaría cuando la electricidad entra en mi ojo? Te quedas ciego. Me En está meridiano. matando todas las células del ojo. Entonces, en un microscopio electrónico no se coloca el ojo. La imagen que se forma en el microscopio electrónico, en el electrónico, no se utiliza la visión directa en el microscopio electrónico. La imagen se la proyecta sobre una pantalla, directamente en una pantalla. Por eso es una visión indirecta, no utilizás el ojo. ¿Estamos ahí, no? Directamente sobre el microscopio no utilizás el ojo. Bien. Sí. Esto no me interesa. Bueno, en la microscopía óptica, sí, las imágenes generalmente se ven más coloridas. Se suelen utilizar determinados colorantes para aumentar el contraste de la muestra. Generalmente, en el caso de la microscopía óptica, son colorantes de coloración bastante viva. Se ven colores rosados, violetas, ¿sí? Tonos amarillos, por ahí un poquito, o tirando a rojo, verdes. Son colores intensos. Imágenes muy coloridas que se generan por la técnica de coloración que te permite mejor ver con un mejor detalle las muestras en la microscopía óptica. En la microscopía electrónica, en cambio, las imágenes se van a ver en tonos de grises, porque generalmente se utilizan sales de metales pesados para teñirlas, ¿sí? Se utilizan sales de metales pesados que le dan una coloración grisácea o tonos distintos de gris a negro, ¿sí? Una escala de grises para la microscopía electrónica. Es un poco más aburrida la imagen en microscopía electrónica, aunque muchas veces hasta incluso te permiten observar de manera tridimensional a la célula. Y eso lo vuelve un poquito más linda. Pero tiene menos colores que la microscopía óptica. ¿Estamos ahí o no? Y hasta ahí vamos a llegar por hoy con estas diferencias. No me voy a meter más acá. Lo que me interesa, ahora sí en la clase siguiente, sí. La idea era tratar de hablar hoy, pero hablamos de otras cosas del transporte también que son importantes. Entonces la clase siguiente sí nos vamos a meter en el siguiente ítem de diferencia entre procariontes y eucariontes, que tiene que ver con los procesos de división. Ya hablamos de las bacterias y la fisión binaria, porque les dije que las mitocondrias eran consideradas, incluso para muchos, son como procariontes que se incorporaron a nuestro interior, estableciendo una relación simbiótica, ¿sí? Del proceso de fisión binaria, mucho no lo vamos a hablar, es más que nada saber que se realizan procariontes. Pero en los eucariontes, animal y vegetal, sobre todo en el animal, que es el que les dije del comienzo que nos interesa, tenemos que tener un concepto acerca de lo que es una mitosis y una meiosis, ¿sí? Entonces la clase que viene, sí, ahí nos vamos a meter en esa parte, donde vamos a conocer los tipos celulares, ¿sí? De nuestro cuerpo, ¿sí? Y hablar un poquito de los procesos de división celular y cómo se relacionan con el ciclo celular, ¿sí? Seguramente eso va a ser lo que nos va a permitir hablar la siguiente clase. Si podemos más, vamos a la siguiente característica que tiene que ver con los ribosomas y de ahí nos meteríamos a la parte de síntesis proteica. Un temazo. Todas estas clases generales relacionadas con este cuadro nos van permitiendo entrar en otras cosas, ¿sí? Yo me voy ampliando, yo me voy abriendo a todo lo que se va dando en relación a lo que vamos hablando, ¿sí? Pero esta generalidad celular tienen que tratar de saberla completamente para el momento que empecemos con el desarrollo de cada tema por separado, ¿sí? Así que traten de no faltar lo mínimo posible y si faltan, encárguense de llevar al día las clases, ¿sí? Así que bueno, eso por hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta, yo voy cortando el video.